Que Dios te bendiga, amada iglesia. Realmente es un honor, es un privilegio a través de este medio poder traerte una palabra de parte del Señor en un capítulo más de nuestro podcast en la barca. Es una bendición estar acá para dar inicio a esto, a un tema sumamente importante y necesario en estos tiempos. Pero antes de dar inicio te quiero invitar a poner este tiempo en oración, a cerrar tus ojos, a abrir tu corazón y decir: Padre, gracias. Gracias porque tú has sido fiel, porque tú has sido bueno, Señor, en cada temporada. Tú has estado con nosotros en cada instante, tú has estado a nuestro lado. Hoy te pedimos, Espíritu de Dios, de que tomes total control de esta plataforma y que seas tú hablándonos, que seas tú dirigiéndonos, que seas tú haciendo tu voluntad en medio de nosotros para llevarnos al destino de gloria que tienes para nosotros. Ven y muévete, ven y habla, ven y toca nuestro corazón a través de este medio para que se haga tu voluntad siempre en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y realmente hoy es un tema sumamente importante y necesario en nuestra vida, amada iglesia, y es el tema llamados a ser sobrios. Sí, y quiero compartirte esto de parte del Señor. Es un llamado del cielo para que permanezcas en sobriedad, precisamente. Para nosotros quizá la palabra tiene que ver, o esta palabra sobriedad tiene que ver con no ingerir bebidas alcohólicas. Sin embargo, cuando vamos a la luz de la palabra de Dios, vemos que la sobriedad tiene una connotación mucho más profunda. Vemos que hay algo mucho más allá a lo que Dios nos está llamando cuando nos pide que seamos sobrios. Y vamos a estar analizando esto y estudiando esto de una forma un poco más amplia. Y es que la sobriedad, iglesia, es el resultado del fruto del Espíritu Santo en tu vida. La sobriedad es el resultado del carácter de Cristo dentro de ti. Recordemos que el carácter de Cristo es el fruto del Espíritu Santo. Y está bien definido en Gálatas capítulo 5, verso 22 al 23, que dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y quiero leerte este mismo pasaje bíblico en la versión Nueva Traducción Viviente, que dice: en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra estas cosas. Y vemos que aquí nos muestra en estas cualidades del fruto del Espíritu, en estas cualidades del carácter de Cristo, nos muestra algunas cosas interesantes, y parte de ellas es la templanza, es el control propio. Y esto es interesante porque es necesario desarrollar esto, y no se desarrolla con un autoesfuerzo, no se desarrolla determinándote a tener control propio, se desarrolla en la presencia del Espíritu Santo. El dominio propio, amada iglesia, no se desarrolla por tus propias fuerzas, se desarrolla en sujeción al Santo Espíritu de Dios, haciendo y permitiendo que Él produzca fruto en tu interior. Porque el Espíritu de Dios nos fue dado, y Él es quien manifiesta como espíritu de dominio propio. Vemos en la Escritura en 2 Timoteo 1:7 que dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esta es una cualidad del Espíritu que nos ha sido dado. Y es interesante esto, porque el Espíritu Santo es quien nos lleva al dominio propio, al control propio, a la templanza, que es un fruto de Él, y hace brotar ese fruto en nuestra vida. ¿Qué tiene que ver el dominio propio, la templanza, con la sobriedad? Y vamos a ir un poco más profundo a la etimología de esta palabra de sobriedad. Se escribe en el griego como nefo. Esta palabra se traduce literalmente como ser sobrio o abstenerse de vino. Sin embargo, en el contexto de las Escrituras, esto tiene que ver con estar en dominio propio, estar alerta, estar vigilante o tener la mente clara. Y también vemos esta palabra proveniente del latín, que es sobrios, que se relaciona con la templanza y la moderación. La sobriedad en la Biblia es el resultado del fruto del Espíritu en nuestra vida. Alguien que no se deja gobernar por el Espíritu Santo es alguien que no puede vivir en sobriedad. Alguien que no entra bajo el dominio del Espíritu Santo es alguien que no puede mantenerse sobrio, porque la sobriedad es el resultado del fruto del Espíritu. La sobriedad es el resultado del carácter de Cristo formado en nosotros a través de su Santo Espíritu. Conociendo, iglesia, el concepto de la sobriedad y de dónde proviene, vamos a estar respondiendo unas preguntas.
Y la primera pregunta que vamos a estar respondiendo hoy es: ¿por qué somos llamados a ser sobrios? ¿Por qué somos llamados a ser sobrios? Y es que constantemente estamos siendo tentados por Satanás para perder la sobriedad. Precisamente, ser sobrio es mantener tus sentidos plenamente afinados. Así como cuando la ebriedad física impide que tus sentidos naturales estén óptimos, la ebriedad espiritual impide que tus sentidos espirituales estén óptimos, que tus sentidos espirituales estén activos. Por lo tanto, Satanás está empeñado para que tus sentidos espirituales estén inactivos, para que tus sentidos espirituales estén dormidos. Hay una tentación constante para que seamos embriagados y perdamos la capacidad espiritual de percibir a Dios, de escuchar a Dios. En Apocalipsis se nos presenta Babilonia y vamos a estar hablando en torno a esto, como una mujer con una copa de vino. Apocalipsis 17:4 dice: y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de las abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y vemos aquí que se presenta Babilonia como una mujer con una copa en la mano, llena de abominaciones, llena de fornicación, de inmundicia. Y esta copa es un vino de inmundicia, es un vino de abominación. Pero esta mujer no tiene esta copa, Babilonia no tiene esta copa solo para embriagarse ella, tiene esta copa para embriagar a todos los que permitan ser embriagados. Tiene esta copa para embriagar a todos los que quieran beber de ella. Al final de los tiempos, vemos que logra su objetivo. Babilonia representa al sistema de Satanás en este mundo, al que gobierna este mundo. Y la Biblia nos dice que al final de los tiempos, el vino de Babilonia va a embriagar a todas las naciones, va a cumplir su objetivo. En Apocalipsis 14:8 nos dice: luego otro ángel lo siguió por el cielo mientras gritaba: Babilonia ha caído. Cayó esa gran ciudad, porque hizo que todas las naciones del mundo bebieran el vino de su apasionada inmoralidad. ¿Puedes ver esto? Este vino de apasionada inmoralidad es algo que todas las naciones van a beber, que todo el mundo va a ceder. Y muchas veces vemos que el vino de Babilonia, o hemos creído que el vino de Babilonia tiene que ver solamente con inmoralidad sexual, solamente con inmundicia de ese tipo. Pero en realidad, la fornicación a la que se refiere es una fornicación espiritual. En la Biblia nos habla a través del profeta Ezequiel y habla al pueblo de Jerusalén, al pueblo de Israel. A esta ciudad le habla refiriéndose a ella como una esposa infiel a causa de su adulterio y su fornicación. En Ezequiel capítulo 16, verso 15 al 17 dice: pero pensaste que eras dueña de tu fama y de tu belleza. Entonces te entregaste como prostituta a todo hombre que pasaba. Tu belleza estaba a la disposición de aquel que la pidiera. Usaste los hermosos regalos que te di para construir lugares de culto a ídolos, donde te prostituiste. ¡Qué increíble! ¿Cómo pudo ocurrir semejante cosa? Tomaste las joyas y los adornos de oro y plata que yo te había dado, y te hiciste estatuas de hombres y le rendiste cultos. Eso es adulterio contra mí. Y aquí Dios está hablando a su pueblo como si fuera una esposa infiel, pero no le está hablando a una mujer, le está hablando a una nación, le está hablando a un pueblo. Puedes ver que todo esto tiene que ver, que la fornicación y el adulterio espiritual tiene que ver con rendir culto a ídolos. Es entregarte apasionadamente a cosas que no son Dios. Amada iglesia, si tu pasión te vuelca a algo que no es Dios, eso es un ídolo en tu vida. Si te vuelcas apasionadamente a algo más o a alguien más que no es tu creador, eso es un ídolo en tu vida. Recordemos que ídolo no simplemente son imágenes, no simplemente son estatuas. Ídolo es todo lo que amamos más que a Dios. Amada iglesia, todo lo que te robe la sobriedad es un ídolo, porque estarías perdiendo tu capacidad y tu dominio propio y estarías relacionándote con algo más que no es Dios, con cosas que te impiden vivir el fruto del Espíritu en tu vida. La tentación de Satanás ahora viene a querer embriagarnos con todo lo que duerma nuestros sentidos. Viene a embriagarnos con ideologías, viene a embriagarnos con ídolos, viene a embriagarnos con filosofías, con entretenimiento, con todo lo que nos robe la intimidad con el amado.
Todo lo que te saque, te distraiga o duerma tus sentidos espirituales es una pequeña probada del vino de Babilonia. De todo eso que te saque de la comunión con el esposo. Conociendo entonces, amada iglesia, este concepto de la sobriedad y de dónde se produce la misma, estamos respondiendo a unas preguntas. Y la segunda pregunta es, ¿cómo me mantengo sobrio? Y aquí hay dos simples respuestas. Hay dos formas en las que podemos mantenernos sobrios. Y la primera cosa en la que nos mantenemos sobrios es siendo santificados por la palabra de Dios. Juan capítulo 17, verso 14 al 19 nos dice: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que ellos también sean santificados en la verdad. Y aquí es una oración de Jesús. Está hablando a su Padre y orando por sus discípulos y por todos aquellos que habían de creer a través de sus discípulos. Y les dice que en el mundo iban a tener aflicción, pero que no oraba para que fueran sacados del mundo, sino para que fuesen guardados del mal. ¿De qué forma iban a ser guardados del mal en medio de un mundo corrupto, siendo santificados en la verdad que es la palabra? ¿Y por qué nosotros ahora podemos ser santificados por la palabra? Porque Cristo, que es la palabra viviente, se santificó para que nosotros fuésemos santificados. ¿Puedes ver esto? No somos de este mundo. No es necesario sacarnos de este mundo para ser guardados del mal. Simple y sencillamente es necesario exponernos a la palabra de Dios para mantenernos sobrios en medio de la maldad. Que seamos diferentes de esta manera. Y, amada iglesia, permaneciendo pegados a la palabra de Dios, nos mantiene libres del sistema de este mundo. Nos mantiene sobrios en medio del sistema de Satanás. Pero necesitamos estar sumergidos en su palabra. La segunda cosa que nos mantiene sobrios es siendo llenos del Espíritu Santo. Efesios 5, 18 al 19 dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Y aquí vemos que el apóstol Pablo nos habla de la embriaguez con el vino de Babilonia. ¿Por qué? Porque está diciendo no se embriaguéis con vino. En cambio, pone un contraste. Y el contraste que pone es ser llenos del Espíritu. Ser llenos del Espíritu. ¿De qué forma somos llenos del Espíritu? ¿Qué nos lleva a ser llenos del Espíritu? Hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales. Amada iglesia, una forma en la que podemos ser llenos es en una adoración en comunidad. Necesitamos ser parte de una congregación, necesitamos ser parte del cuerpo. No podemos simple y sencillamente aislarnos, porque Dios no nos creó para estar aislados, Dios nos creó para ser parte del cuerpo. Y la adoración en comunidad nos permite precisamente esto. Pero también continúa diciendo cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Y aquí hace un cambio de una adoración en comunidad a una adoración en intimidad. Nosotros necesitamos estas ambas cosas. Necesitamos adorar a Dios en comunidad y necesitamos adorarlo en intimidad en nuestro corazón. De esta forma somos llenos, iglesia. La adoración a Dios es clave para la llenura del Espíritu Santo. La adoración a Dios es la plataforma perfecta para ser llenos de su Santo Espíritu. La adoración a Dios es el fundamento para que su presencia sea manifiesta y se vierta sobre nosotros. Necesitamos adorarle en espíritu y en verdad. Necesitamos adorarle en comunidad, necesitamos adorarle en intimidad. Estas dos cosas son fundamentales para mantenernos sobrios en medio de Babilonia. Y esto nos lo demostró el profeta Daniel, quien fue un profeta que vivió en el exilio de Babilonia cuando el pueblo fue capturado por Nabucodonosor. Daniel capítulo 1 verso 8 dice: sin embargo, Daniel estaba decidido a no contaminarse con la comida y el vino dado por el rey. Le pidió permiso al jefe del Estado Mayor para no comer esos alimentos inaceptables. Hubo una determinación en Daniel por no contaminarse con la comida y el vino del rey. Hubo una decisión en él de no contaminarse con el alimento de Babilonia. Amada iglesia, tú puedes decidir si tú comes y bebes el vino de Babilonia o comes el pan de vida, que es la palabra de Dios, y bebes el vino nuevo, que es su Santo Espíritu. ¿Puedes ver aquí la diferencia, los que nos mantiene sobrios?
Daniel lo comprendió en Daniel 9, 2 al 3, dice: durante el primer año de su reinado, yo, Daniel, al estudiar la palabra del Señor según fue revelada al profeta Jeremías, aprendí que Jerusalén debía quedar en desolación durante 70 años. Así que dirigí mis ruegos al Señor en oración y ayuno, y también me puse ropa de tela áspera y arrojé ceniza sobre mi cabeza. Daniel se expuso a la palabra de Dios revelada por el profeta Jeremías, y eso le permitió buscar la presencia del Señor en ayuno y oración. Daniel se resistió a la comida del rey, se resistió al vino del rey, pero no se resistió a la comida, al pan del cielo y al vino nuevo del cielo. ¿Puedes ver esto? Solo cuando te expones a la palabra y a su presencia puedes mantenerte sobrio en medio de Babilonia. Porque solo la palabra y la presencia puede hacer que brote en ti el fruto del Espíritu Santo que provoca la sobriedad en tu vida y te mantiene firme en medio del sistema. Iglesia, conociendo el concepto de la sobriedad y de dónde se produce, estamos respondiendo unas preguntas. Y la tercera pregunta que traigo para ti es: entonces, ¿para qué me mantengo sobrio? Entonces, la primera pregunta es: ¿por qué soy llamado a la sobriedad? La segunda es: ¿cómo lo hago? Pero la tercera es: ¿para qué? ¿Para qué me mantengo sobrio? Y es que según la palabra hay varias cosas que solo puedes hacer en sobriedad. La primera cosa que solo puedes hacer en sobriedad es que solo en sobriedad puedes evitar caer en tentación. Primera de Pedro 5:8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Amada iglesia del Señor, alrededor tuyo hay una imitación de león que quiere devorarte, que quiere atacarte en tu momento más débil, pero solo siendo sobrio y velando puedes resistir esa tentación. Puedes ver la necesidad de la sobriedad. La sobriedad nos impide caer en el lazo del enemigo. La sobriedad nos impide caer en la tentación de Satanás. La sobriedad nos impide que cedamos ante lo que Él quiere que hagamos y nos mantengamos firmes. Por lo tanto, necesitamos ser sobrios para evitar caer en tentación. La pregunta es: ¿para qué nos mantenemos sobrios? ¿Qué más? ¿Para qué más? La segunda cosa es que solo siendo sobrios podemos mantener despierto nuestro espíritu. 1 Tesalonicenses 5, 6 al 8 nos dice: por lo tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Y aquí vemos al apóstol Pablo hablando a la iglesia de Tesalónica, diciendo que los que son de noche están dormidos, que los que son de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, tenemos que velar, tenemos que ser sobrios, tenemos que estar firmes. Amada iglesia, nosotros no permanecemos a la noche, no pertenecemos a la noche. A nosotros nos ha alumbrado la luz de Cristo y nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Y esa luz admirable es la que nos permite caminar de día. Necesitamos ser hijos del día y permanecer sobrios. ¿Por qué? Porque solo la sobriedad mantiene nuestro espíritu despierto. No somos de la noche para estar dormidos, somos del día para estar atentos y sobrios. ¿Y por qué la necesidad de tener el espíritu despierto? Porque el espíritu despierto te permite percibir lo que es de Dios. En la escritura, cuando Cristo constituye a su iglesia, Jesús dice: esta es la iglesia y contra ella no va a prevalecer las puertas del Hades. Amada iglesia, Satanás sabe que no puede matarte. Si tú eres la iglesia del Señor, Satanás no puede matarte. Pero Satanás lo que va a buscar es dormirte, es dormir tu espíritu. Porque para Satanás una iglesia dormida es lo mismo que una iglesia muerta. Es una iglesia inerte, es una iglesia estática, que no se mueve, que no avanza, que se estanca. Por lo tanto, para él, dormir tu espíritu es haber ganado esa batalla. Pero tú no eres de la noche para permanecer dormido. Tú has sido alumbrado por la luz que te llama a ser del día para vivir en sobriedad. Puedes ver la necesidad de esto. Necesitamos mantenernos sobrios para poder tener el espíritu despierto y percibir lo que Dios quiere que percibamos, escuchar su voz, sentir su presencia y ser guiados por Él. Y estamos respondiendo a esta pregunta: ¿para qué me mantengo sobrio? En tercer lugar, solo sobrios podemos madurar espiritualmente y mantenernos en la sana doctrina. Solo siendo sobrios podemos madurar.
Dios nos pide, Dios anhela que maduremos, que crezcamos espiritualmente y que nos mantengamos en la sana doctrina, que permanezcamos en la sana doctrina. Y eso solo lo podemos hacer en sobriedad. Tito capítulo 2, verso 1 al 15, el apóstol Pablo le escribe: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a que ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. En la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo de qué decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, a que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador, para que la gracia de Dios sea manifestada para salvación de los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, y nadie te menosprecie. El apóstol Pablo aquí habla a Tito y le dice: tú tienes que llegar y tú tienes que exhortar a los ancianos y a las ancianas. Este término ancianos y ancianas no se refiere a un término de edad, se refiere a madurez espiritual. No tienes que estar de edad avanzada para ser un anciano delante del Señor. Simple y sencillamente tienes que madurar espiritualmente, tienes que crecer. Y Dios pide a través del apóstol Pablo a Tito que exhorte a los ancianos, a los maduros espiritualmente, a ser sobrios, a ser amorosos, a ser cuidadosos. A las ancianas les dice que sean buenas consejeras, que no calumnien, que enseñen a las más jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. ¿Puedes ver esto? ¿Puedes ver el llamado de Dios para vivir en sobriedad en nuestra madurez espiritual? Sin embargo, también le dice: habla a los jóvenes, a los que vienen empezando, a los nuevos en la fe. Habla a ellos a que sean prudentes y que te imiten a ti y todo lo que tú haces de buena manera. Amada iglesia, estamos muy acostumbrados nosotros a llamar a todos y decirles que miren a Cristo, que no nos miren a nosotros, que miren a Jesús, que quiten la mirada del hombre. Sin embargo, todo el que empieza en la fe tiene que empezar viendo a alguien modelar a Cristo. Toda persona madura tiene que ver a Jesús y modelarlo para que los nuevos en la fe sean imitadores. Se tiene que levantar una generación de gente madura, que se levante como el apóstol Pablo y que diga: imítenme a mí así como yo imito a Cristo. El desafío en la madurez espiritual es que tú seas digno de ser imitado, porque tú estás imitando al Maestro. Y que a través de lo que otros vean en ti, vean a Cristo, para que poco a poco estas personas jóvenes, estas personas nuevas, vayan creciendo y puedan también enfocar su mirada en Cristo y también sean personas dignas de imitar. ¿Puedes ver esto? Es un llamado de Dios para mantenernos en esta sobriedad, en esta madurez, en esta sana doctrina. ¿Pero para qué? Porque dice que vivamos este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Para qué? Para guardar la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Necesitamos crecer espiritualmente, necesitamos madurar espiritualmente, necesitamos permanecer en la sana doctrina. ¿Para qué? Para esperar su venida, para guardar a que el Maestro vuelva. Todo aquel que va madurado espiritualmente va a estar con sus ojos enfocados al cielo, esperando ver al Hijo del Hombre volver entre las nubes, así como se fue. Necesitamos madurar, iglesia, necesitamos crecer, necesitamos ser dignos de imitar y necesitamos dejar de poner cargas sobre los jóvenes espirituales, porque el apóstol Pablo no le dice a Tito que les pida más que ser prudentes y que imiten la actitud de Tito, que imiten la vida de Tito.
Por lo tanto, no podemos poner carga sobre los jóvenes. Necesitamos ser dignos de imitar sobre ellos, pero necesitamos sobre todo llevarlos a la madurez poco a poco. No pidamos o no esperemos que los demás actúen como nosotros si ya tenemos recorrido en el Señor. Necesitamos ser dignos de imitar y que cada quien pase el proceso de crecimiento, porque el crecimiento lo da Dios. Nosotros sembramos, nosotros regamos, pero el crecimiento solo viene del Señor, a todo aquel que se somete a su presencia. Y estamos en esta pregunta, amada iglesia: ¿para qué me mantengo sobrio? Como una propuesta más, es que solo siendo sobrios podemos ser líderes y guiar a otros a la verdad. 1 Timoteo 3, 1 al 7 nos dice, palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendecediero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Puedes ver todo lo que causa la sobriedad en nuestra vida, y es que todo esto está conectado. Precisamente es un proceso. Mantenerte sobrio te permitirá resistir la tentación. Solo resistiendo la tentación podemos estar despiertos espiritualmente, porque el pecado llega y te adormece el espíritu. Entonces solo manteniéndote espiritualmente despierto puedes madurar, y solo siendo maduros podemos liderar. ¿Ves que todo es una línea? Todo lo que la sobriedad nos permite es un proceso para crecer en Dios, para poder ir aumentando, para poder ir avanzando, para poder ir yendo más profundo. ¿Por qué? Porque un líder no puede ser un neófito que caiga en condenación del diablo al envanecerse, al creer que lo puede todo. Esta palabra neófito tiene que ver con ser alguien inmaduro, con ser alguien nuevo. Tú no puedes, iglesia, avanzar en tu inmadurez. Tú tienes que avanzar en madurez para crecer espiritualmente, para ir más profundo en lo que Dios quiere decirte. Esta palabra es una palabra que te invita a ir más profundo. Esta es una palabra apostólica que te invita a madurar, a crecer, a mantenerte sobrio para no perder la comunión con el esposo, exponiéndonos constantemente a su palabra escrita y a su santa presencia, para que el carácter de Cristo sea formado en nuestra vida y que alcancemos la estatura del varón perfecto, que es el esposo con quien vivimos en comunión. Al permanecer en comunión con Cristo, nos estamos pareciendo más a Él. Necesitamos, amada iglesia, menguar y que Él crezca, que Él tome control, que Él tome dominio. Estamos en medio de Babilonia, pero tú decides si harás casa en Babilonia o irás a la morada que Él está preparando en la casa de su Padre. Amada iglesia, Babilonia, déjame decirte que al final los tiempos va a caer. Todo este sistema que Satanás ha estado levantando por milenios, Jesús lo destruye en un momento. Jesús lo hace caer en un instante. Lamentablemente caerán también con Babilonia todos aquellos que se saciaron de su vino. Caerán con Babilonia todos aquellos que se dieron a su vino. Pero todo aquel que se mantenga sobrio en medio de Babilonia, todo aquel que se mantenga en medio de este sistema sin tocar el vino de Babilonia, podrá disfrutar del vino del reino de Dios. Y esto es una promesa gloriosa que Jesús nos dejó en Mateo 26, 29. Acuérdense de lo que les digo. No volveré a beber vino hasta el día que lo beba de nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Y esto es algo hermoso de parte del Señor. Jesús nos está esperando para beber vino con nosotros. Jesús nos está esperando para sentarse a la mesa con nosotros y beber vino. La pregunta para ti, amada iglesia, es: ¿y tú? ¿Y tú esperarás a beber el vino con Jesús en su mesa o beberás el vino ahora en Babilonia? Esta es la pregunta, es una decisión, es una determinación, como lo tomó Daniel. Es tu decisión. Y hoy precisamente esta palabra viene a sacudirte para que madures y que tomes una determinación de levantarte de la mesa de Babilonia, de volcar la mesa de Babilonia y todo su vino y esperar a sentarte en la mesa de su regreso, a beber vino con el Maestro. Esto es algo glorioso. Jesús nos está esperando para esto. Iglesia, ser sobrio según la Biblia implica autocontrol y dominio propio.
Es no dejarse gobernar por pasiones, impulsos, ira o deseos de la carne. Es mantenernos libres, es mantenernos santos. Ser sobrio, según la Biblia, es tener una vigilancia espiritual. Es estar alerta contra el pecado, las tentaciones y los engaños del enemigo. Es tener este discernimiento activo para saber lo que Satanás quiere hacer y evitarlo. Es estar vigilantes. Ser sobrio, según la Biblia, es tener una mente clara y tener discernimiento. Es no dejarse nublar por emociones, por excesos, por preocupaciones o por engaños. Amada iglesia, no podemos caer en excesos. Todo este pueblo de Dios que ha caído en excesos, que ha tomado cosas del alma como verdades reveladas, eso es falta de sobriedad. Tú necesitas tener tu mente clara, tu discernimiento y tu dominio. Si hay una visión espiritual, si hay una experiencia espiritual, si hay un sueño de parte de Dios, tiene que ser pasado por sobriedad. Tiene que ser juzgado con sobriedad y no caer en excesos. Porque Dios no nos ha llamado a eso. Dios nos ha llamado a mantenernos sobrios en medio del sistema de este mundo. Ser sobrio, según la Biblia, implica una vida equilibrada y prudente, sin caer en extremos, sino caminando en templanza. Iglesia, el llamado de hoy de parte del Señor para tu vida es claro. Mantente sobrio en medio del sistema de este mundo. Estás en este mundo. Estás en medio de un sistema que ha venido para tratar de gobernar todas las naciones de la tierra, que ha querido introducirse en tu corazón, pero tú eres el que tiene la determinación de mantenerte sobrio en medio de este sistema, de mantenerte pegado a la palabra, de mantenerte pegado a la presencia. Así que si esta palabra ha tocado tu corazón y si hoy Dios te ha sacudido y te ha llamado, quiero invitarte a hoy a hacer un compromiso con Dios, a tomar una determinación en tu vida y decirle que vas a permanecer sobrio. Te invito a cerrar tus ojos, a abrir tu corazón y decirle: Dios, gracias, porque tú eres bueno. Tú traes revelación, Dios, tú traes palabra, tú traes dirección, porque tú eres un buen Padre que nos quiere guiar, que nos quiere llevar por el buen camino, que nos quiere guiar a una vida en abundancia. Te pedimos perdón, Dios, si hemos cedido ante el vino de Babilonia, si hemos sorbo tras sorbo abandonado cosas en nuestra vida, si hemos ido más profundo en lo que este sistema y este mundo nos ofrece, perdónanos. Hoy tomamos la determinación de levantarnos de la mesa de Babilonia y sentarnos a la mesa de comunión contigo, a esa mesa que aguarda por tu venida para servir ese vino glorioso de tu reino. Hoy eliminamos de nuestra vida y hoy quitamos de nuestro entorno toda carne, toda comida de Babilonia, todo vino de Babilonia. Y hoy entramos más profundo en tu palabra, ese pan de vida, y en tu presencia ese vino nuevo, para ser por ti sacudidos, para ser por ti santificados, para ser por ti limpiados, Señor, y purificados, para mantenernos sobrios, para no caer en excesos, para no nublarnos por emociones, sino permanecer fieles a tu mensaje, fieles a tu palabra, para poder mantenernos firmes en medio de la tentación, para poder mantener nuestro espíritu despierto, para poder ser dignos de imitar y madurar espiritualmente, para poder liderar a otros a la verdad y mostrar que tú eres el camino, la verdad y la vida. Enséñanos a ser firmes, enséñanos a ser sobrios, porque hoy hacemos este compromiso contigo, Señor. Dejaremos de beber el vino de Babilonia y esperaremos a tu venida para beber ese vino glorioso que tú estás esperando beber con nosotros. Sabemos que tú vienes y nos unimos a ese clamor con el Espíritu. Ven, Jesús. Ven que hay una generación que se levanta en sobriedad para esperarte. Ven que hay un remanente que se levanta en sobriedad para anhelar tu venida y entrar a esas bodas con alegría y con gozo. Espíritu de Dios, guíanos a toda verdad y que cada momento de nuestra vida, que durante esta semana podamos permanecer sobrios cada día y que podamos ser santificados por tu palabra y limpios por tu presencia. Espíritu de Dios, guíanos, ven y quédate y aduéñate de nuestra vida en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amada iglesia, esta es la palabra del Señor, un llamado contundente a ser sobrios, y cada uno decide en su corazón si hacerlo. Te motivo a hacerlo, te motivo a estar alerta, te motivo a permanecer cerca del Señor y de su corazón, porque grandes cosas ha preparado el Señor para aquellos que le amamos. Sin más, nos vemos en un próximo episodio y que el Señor te bendiga.